de la enseñanza, de la predicación. Queremos recordar a los padres. Ahora sí, bueno, como siempre hemos dicho, aprovechamos estos momentos para poder también como congregación pues tener un momento de confraternidad, ¿verdad? De compartir los alimentos juntos como lo dice la palabra de Dios. Y aprovechamos estos momentos, estos días, lo que yo le llamo la mercadotecnia. A veces mi familia me dice, pero usted no cree. Le digo, no, yo no creo en la mercadotecnia, pero si me regalan, sí lo recibo. Gloria a Dios, amén. Pero no creo en la mercadotecnia porque es puro gasto solamente y las tarjetas de crédito quedan hasta el tope. Así es que, pero si me regalan algo, con todo cariño lo acepto para no despreciarle el regalo. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor, por darnos este tiempo de poder estar reunido como parte de tu iglesia en toda la tierra. Hoy queremos aprovechar conmemorando, Señor, un día que la cultura dice Día del Padre, pero tu palabra nos enseña que todos los días son días del Padre, todos los días son días de la Madre. Pero queremos aprovechar este tiempo para traer a memoria de la importancia de cómo padres podemos vivir en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la oficina, donde quiera que andemos. Y hoy creemos que tu palabra nos va a recordar los mandamientos y los consejos de acuerdo a cómo tú quieres que cada uno de nosotros como padre podamos vivir, Señor, ante nuestro hogar, que son los primeros en la familia, y luego los vecinos, y luego lo del trabajo y en todo lugar donde podamos andar. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender con la gracia de tu Santo Espíritu el consejo que hoy tú nos traes, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente escuche, voy a dar esta escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y dice en el nombre de Jesús: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién le habla aquí? Está hablando Dios a través de Moisés, para que Moisés le dijera esto a la congregación de Israel. Verso 17 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mire qué gran consejo Dios aquí nos da. Le dio a Moisés, para que Moisés le dijera al pueblo de la importancia de inculcar la educación espiritual en casa. Muchas veces como padres nos preguntamos el por qué hay tantos hijos desobedientes, pero nunca reflexionamos y nunca nos quedamos sentados un momento para retroceder el cassette y ver qué es como padre, qué fue lo que no hice con mis hijos. Hermanos, hoy tristemente muchos padres, lejos o en vez de animar a sus hijos venir a una iglesia cristiana a escuchar la palabra de Dios, ¿qué hacen? Le evitan. Y cuando un padre le evita a sus hijos venir a escuchar el mensaje, lo está empujando al mundo, para que el mundo ahora lo utilice como halcón, como delincuente, como drogadicto, etcétera. Y por eso los padres dicen: ¿por qué mi hijo es así? No, papá, escucha esto. Los hijos son el reflejo de nosotros como padres. Y el tema le puse por nombre hoy: padres que dejan huella. Padres que dejan huellas. Ahora, hay dos tipos de huellas que los padres podemos dejar. Unas huellas que son para bien y otras que son para mal. Pero todo va a depender de cómo el papá en la casa se porta como líder de la casa que es. El consejo de Dios dice que estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. No dijo en tu mente, dijo en tu corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque Dios quiere que el hombre cambie, no de mente, sino del corazón primero. Porque una vez que cambia el corazón, la mente cambia por sí sola, porque lo que hay en el corazón
de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Por qué cree usted que en muchos hogares se escuchan mucho palabras deshonestas? Ay, hijo. ¿Por qué? Porque en el corazón hay eso. Y lo que hay en el corazón se refleja en la mente y sale por la boca. Por eso Jesús dijo que no, lo que contamina al hombre no es la comida, no es el chicharrón que te comes o la carne de cuche que te comes. No, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, lo que tú hablas mal, de cómo tratas a tus hijos, de cómo tratas a tu esposa. Ay, Dios mío. Sí, de cómo el esposo, cómo el padre trata a la esposa. De ahí. Y cuando un padre, cuando un padre actúa de una manera contraria al consejo de Dios, esto está sembrando en el hijo, en la hija. Para el hijo, la hija, esto es normal. Crece y pensando que eso es normal. ¿Por qué? Porque lo ve que el papá lo hace en casa. Padres que dejan huella. Hermanos, vivimos en una generación donde muchas veces la figura paterna está siendo atacada, está siendo minimizada o muchas veces reemplazada. Pero muchas veces se reemplaza porque el padre no tiene el carácter, no tiene la disciplina, no tiene la formación correcta para formar correctamente a sus hijos. Y cuando la mamá ve que el padre toma el papel de padre como es, de hacer lo que le compete, la madre tiene que salir al auxilio. Y muchas veces el padre es reemplazado. Sin embargo, mire, el diseño de Dios para la familia sigue siendo el mismo. ¿Cuál? De que el padre es el cabeza de la casa y que el padre debe tener cuidado de su esposa, que no le falte nada, que tenga todo a la mano, que sus hijos no les falte nada, corregir, educar correctamente a sus hijos, enseñarles la palabra de Dios todos los días. Hermanos, un padre no solamente es alguien que provee recursos y dice, no, pues yo por eso cada semana, cada quincena, yo llego y le digo a mi esposa, aquí está el sobre y tú vas con él. Está bien, es una parte. Pero la otra parte es de que debes dar amor. El padre debe dar amor a la esposa, debe dar amor a los hijos, cuidar de ellos, checarles su tarea, checarles el celular, qué es lo que ven en el celular. Muchos niños han sido secuestrados, ¿por dónde? Por el celular. Porque los padres muchas veces, en vez de poner cuidado, ¿qué es lo que mi hijo ve? Lo dejamos, que hagan lo que quieran. Después esos hijos andan sirviendo en la delincuencia organizada. ¿Por qué razón? Porque fueron atrapados por las redes sociales donde los padres nunca pusieron cuidado. Entonces, un padre no es solamente un proveedor de recursos. El padre es un formador de carácter. Escuche bien. Como padre, Dios nos puso como reformadores de carácter a nuestros hijos. Es un transmisor de fe y un reflejo del amor de Dios. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Ven fe en nosotros cuando estamos pasando por pruebas, tribulaciones, enfermedades? ¿Ven nuestros hijos que corremos a Dios, nos arrodillamos y pedimos a Dios? ¿O nuestros hijos miran que solamente renegamos de Él, de Dios? Muchos hombres creen que el éxito de la paternidad se mide en la herencia material que muchas veces dejan a los hijos. Muchos padres dicen, bueno, ya le compré carro, le compré una casa, no le falta nada. No, la Biblia dice que el verdadero éxito se mide por la fe
y el carácter espiritual que como padre dejamos a nuestros hijos. Hermano, yo siempre cuando estoy preparando un sermón, siempre me acuerdo de nuestro hermano Catarino. Siempre. Este era un hombre de fe. Era un hombre de un carácter de fe. Que en lo particular, como yerno, yo disfruté los días con él. Aprendí mucho de él y lo tenía como un padre. Siempre había una palabra de Dios para mi vida. Lo disfruté tanto que por eso cada vez que yo preparo algo siempre me acuerdo de él. De un hombre comprometido con Cristo. Un padre que en lo particular que vivimos mucho tiempo juntos. Aprendí mucho de él. Y hoy como quiero traerlos a reflexionar a usted padre como tres características del padre que deja huella. Decíamos al principio, hay dos tipos de huella. Unas que reforman carácter y fe, pero la otra es aquella huella que destruye el hogar. Es la huella que destruye el camino, que destruye la felicidad, que destruye el hogar, que destruye la esposa, que destruye a los hijos. Usted, si ya se dio cuenta, si es observador, pues cada domingo estamos dando una serie de hechos, capítulos, de todos los capítulos. Pero cada vez que hay un evento como este, hacemos un paréntesis. Y oramos a Dios, Señor, ¿de qué quieres que hablemos? Y todo esto lo hemos preparado 15 días antes para checar y pedir a Dios que nos dé de revelación de su palabra. ¿Qué es lo que nosotros como padres necesitamos volver a oír de que Dios nos recuerde? Número uno, el padre que deja huella es aquel padre que ama a Dios primero. ¿Por qué? Porque ese padre que ama a Dios está cumpliendo el mandamiento que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y una vez que este padre ha aprendido a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, este padre estará siempre atento para enseñar la fe, reformar el carácter de su hijo en el temor de Dios. Papá, mire, antes de enseñar a nuestros hijos, antes de decirle al hijo, hijo, pórtate bien, como padres debemos primero nosotros amar a Dios y portarnos bien. Que nuestros hijos puedan mirar en nosotros un buen testimonio, que verdaderamente yo amo a Dios. Pero no puede ser posible que yo le diga a mis hijos, hijo, pórtate bien, pero yo me estoy portando mal. Trato mal a mi esposa, trato mal a los niños, soy irresponsable en el hogar, no llevo gasto, porque como mi esposa trabaja, ay, perdón. No, pues que le duela. También come y come sabroso, come más que yo. No, un padre que ama a Dios da órdenes, enseña a su hijo, no con palabras, no con sermones, con ejemplo. Y cuando un hijo ve a un padre de esa manera, dicen los hijos, yo quiero ser como mi padre. Pero cuando un hijo ve todo lo contrario, no tiene ese deseo. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros padres
que antes de enseñar a nuestros hijos, nosotros como padres debemos primero mostrar a nuestros hijos que realmente amamos a Dios. Y esto nos dice que la influencia espiritual no comienza aquí predicando, comienza en el hogar. ¿Por qué en el hogar? Bueno, la Biblia dice que los primeros miembros de la iglesia, aquellos que vamos a predicar, son tu esposa, son tus hijos, tus nietos, los que viven contigo. He ahí donde vamos a empezar, en el hogar, a través de mi buen accionar, de mi buen testimonio, de cómo tratamos a los que están ahí. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que oyen. Un padre puede obligar a un hijo a sentarse en la iglesia, pero no puede obligarlo a amar a Dios. Sin embargo, como padre sí puedes moldear una vida de amor y obediencia a Dios. Como padre podemos decir al niño: siéntate aquí, no andes corriendo. El niño te va a obedecer. Y hay una anécdota que dice que el niño andaba, corre y corre. El papá: siéntate. Y el niño no obedecía. El niño, pues el niño andaba corriendo. Te dije que te sientes. Dice: si no te sientas, llegando a la casa, te voy a corregir. Y bueno, el niño, por el temor de que no lo corrigiera, y se sienta. Sentó. Y le dijo el padre: ¿viste que estás sentado? ¿Viste que sí? Sí, está sentada mi carne, pero mi corazón anda brincando. Hermanos, podemos darle una orden a un niño, pero no podemos moldear, es decir, no podemos cambiar su corazón solamente con palabras. No podemos obligarlo, pero sí podemos formar su carácter. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la palabra de Dios, la oración y mi obediencia a Dios. Que mi hijo ve los principios de cómo amo a Dios. Y el principio aquí es el siguiente: si no amamos a Dios con todo, no podemos enseñar bien a nuestros hijos. No podemos ser buenos esposos. No podemos ser buenos pastores. No podemos ser buenos líderes. Hermanos, el amor a Dios no se ve o no se prueba en una reunión como esta, que máximo tardamos 2 horas. No, el amor de Dios se prueba en el trabajo, donde yo testifico por medio de mis buenas acciones que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Pero tal vez muchos padres donde trabajan no saben que usted es cristiano, porque vives igual que aquellos que no conocen a Dios. El amor de Dios se prueba en la forma de cómo educamos a nuestros hijos. El buen ejemplo que damos a nuestros hijos. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5 que leímos enseña que Dios no quiere un pedazo de nuestra vida que solamente los domingos. Aquí me voy a portar bien como papá, para que sepan que yo en mi casa pues me porto bien. Pregúntale a sus hijos. Los hijos no mienten, los niños, sobre todo los niños. Los niños te ven y ellos te van a decir: mi papá le pega a mi mamá, mi papá hace esto. Entonces, ¿por qué? Porque los niños ven. Y eso que los niños ven es una huella que como padre estamos dejando en ellos. Que ellos crecen y crecen con esa huella. Hermanos, el estar aquí solamente máximo, decíamos 2 horas los domingos, no es suficiente. Dios quiere nuestro corazón
los 7 días de la semana. Y la razón es porque Cristo nos dio todo en la cruz. Él dijo, consumado es, todo está pagado. Ya no vas a hacer nada para que seas salvo. Ya no te vas a ir caminando de aquí hasta el DF a la Basílica. Ya no te vas a ir dando riatazos, palazos para que seas perdonado. No, ya no. Ahora lo que Cristo pide es el corazón. Dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que pide. No dice, haz manda. No dijo, haz promesa. No, dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando un padre da el corazón a Cristo totalmente, es un padre que camina totalmente con Dios todos los días, en la congregación, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el gimnasio, en el parque, donde quiera que ande. Y le daré un ejemplo bíblico de cómo cuando un padre decide de cómo corregir, de cómo formar carácter, de cómo dar fe a sus hijos. Vamos a hablar de Josué. Cuando llegó el tiempo de decidir a quién servir, Josué declaró lo siguiente, Josué 24:15. Dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cuál es el contexto de esto? Usted en su casa, llegando, lea desde el capítulo 1 y se va a dar cuenta de cómo Israel, viendo los milagros de Dios que hizo cuando los sacó de Egipto, vieron las plagas, vio que les dio de comer maná del cielo, luego cordoniz, y luego abrió el mar y pasaron por tierra seca. Ellos después volvieron, querían retroceder a ser esclavos de Egipto. Tenían otros dioses, hermanos, y la Biblia dice que Dios es celoso. Imagínense, usted tiene su esposo. De repente su esposo es muy coscolino, ¿no? Se va y ahí hace las escondidas y usted se da cuenta. ¿Cómo se siente? Bueno, eso que usted siente Dios. Cuando como pueblo, en vez de adorar a Dios, de darle el tiempo a Dios, le damos el tiempo a otras cosas. Esos son ídolos. Y Dios dice que Él no quiere que tengamos ídolos en nuestro corazón. Y por eso Josué dijo, y si mal os parece servir a Jehová, le dijo, escojan hoy es el día. Si ustedes quieren servir a esos dioses a quienes sus padres habían servido cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban habitando, dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, oiga esto. Cuando un padre entiende el amor de Dios, cuando un padre entiende realmente, padre, repita conmigo esto, solamente los padres, diga conmigo, cuando un padre entiende, hay pocos padres. A ver, cuando un padre entiende, más o menos. ¿Por qué? Porque hay una atadura. Eso es, hay una atadura en el corazón porque muchos padres a veces no entendemos esto. Cuando un padre entiende, como entendió Josué, que la dirección espiritual del hogar comenzaba con él, toma la iniciativa. Josué no dijo, a ver, bueno, denme chance a ver si mis hijos quieren venir a la iglesia. No, a ver, hijo, ¿tú quieres ir a la iglesia? No, yo quiero ir al cine. Hijo, ¿tú quieres ir? Ay, papá, el único día domingo que despierto tarde, porque toda la semana me paro a las 6 de la mañana, voy a la prepa, voy a la escuela. No. Josué entendió que la dirección espiritual en el hogar, él como padre era responsable. Por eso, hermano, yo siempre digo,
Si en mi casa yo tuviera un hijo ya con bigotes y barba y que no hace nada, que solamente quiere que le dé la tetera, o sea, entiéndame, iglesia, alimento, hogar, y no trabaja, y aparte no quiere venir a la iglesia, yo lo corro de la casa. Y lo digo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque un hijo en la casa, mientras está bajo la cobertura del padre, está para obedecer, ser responsable en el hogar, hacer lo que tiene que hacer. Y no pedirle opinión. Oyes, ¿te gustaría ir a la reunión, a la iglesia? No, tú sabes que hoy es miércoles, tú sabes que hoy es domingo. Necesitamos estar ahí en la congregación para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Si usted como padre no ha entendido esto, usted es un mal padre y está dejando una huella equivocada que sus hijos van a seguir. Y después no se lamente cuando lo vea de halcón allá. No venga, hay pastores que detuvieron a mi hijo, se lo desaparecieron. Perdón, es la realidad. Quiero hablarle así, claro, para ver quizás sí como padres hacemos conciencia. Iglesia de Jesucristo, oiga esto. Los hijos necesitan ver a sus padres orando. Padre, repita conmigo esto. Los hijos necesitan ver a sus padres orando. Padre, ¿estamos orando? Vamos a calificar a nosotros mismos. Los hijos necesitan ver a sus padres orando. Los hijos necesitan verlos leyendo la Biblia. Papá, o más bien hijo, ¿usted ve a su papá leyendo la Biblia? Diga sí o no. Sí. No mientan. No mientan. Hijos, ¿ven a sus padres leyendo la Biblia? No. Padres, nuestros hijos quieren verlos a nosotros como padres dependiendo de Dios en tiempos difíciles. Que cuando viene una situación difícil, nuestros hijos quieren vernos de rodillas, orando, pidiendo a Dios misericordia, enseñándole a nuestros hijos que el mal tiempo pasará y que viene la calma en los días difíciles. ¿Ven nuestros hijos eso? Nuestros hijos necesitan verlos pedir perdón cuando usted se equivoca. Como hijos hemos visto esto, nuestro padre que se equivocó y pide perdón. O sea, que me equivoqué, perdóname. O simplemente se monta en el burro sabanero y no hay quien lo baje de ahí. O como un dicho que tiene uno de mis hermanos, hermano Félix, dice: tú eres como el indio. ¿Cómo? Si el indio cuando dice cajaré, cajaré, no lo baja de ahí. Es así como es la huella que estamos dejando a nuestros hijos padres. Hermanos, la fe auténtica de un padre es uno de los sermones más poderosos que un hijo escuchará. La fe auténtica, no una fe así de light, no. La fe auténtica de un padre es uno de los sermones más poderosos que un hijo escuchará de nosotros. Iglesia, un padre puede heredar bienes a sus hijos,
pero solo un hombre de Dios puede heredarle una fe viva, que en los tiempos difíciles, cuando el hijo esté pasando, se acordará de la fe que su padre le enseñó. Por eso le decía al principio, recuerdo mucho al hermano Catarino. Cuando estoy pasando tribulación, problemas, angustias, yo me acuerdo de él, de que cómo él, a pesar de que pasaba situaciones difíciles, él siempre decía: confío en Dios, que esto va a pasar pronto. Dejó huella en mí. El padre que deja huella es el que instruye a sus hijos en el camino del Señor. Papá, ¿usted instruye a su hijo? ¿Ora usted con él? ¿Lo motiva a él, o su hijo lo motiva a usted? Porque a veces así sucede. Dice el versículo 7: y las repartirás a tus hijos, repetirás y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Papá, ¿estamos repitiendo las escrituras con nuestros hijos? Padre, ¿estamos hablando de ella cuando estamos en casa? ¿Cuando estamos en la mesa? ¿Cuando estamos en la sala? ¿O cuando tu hijo te acompaña al centro, qué sé yo, van en el camino, vas hablando de Dios? Cuando te vas a acostar, oras con tu hijo, y cuando te levantas, haces lo mismo. Para que nos hagamos un examen, papá. Y luego nos preguntamos por qué nuestro hijo es desobediente. Luego nos preguntamos por qué nuestro hijo es así. Bueno, es por eso, porque no hemos estado cultivando la fe en nuestros hijos, porque no hemos estado cultivando la gracia y el amor de Dios en el corazón de ellos. Por ejemplo, la palabra hebrea utilizada aquí implica enseñar a nuestros hijos de manera diligente, es decir, que nuestros hijos se graben una verdad de manera profunda y constante. Por eso dice, hay que repetírselas. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué razón? Porque la educación espiritual, hermanos, no es exclusivamente de la iglesia. Muchos dicen, no, es que en la iglesia te van a enseñar. Escúchame esto, escúchame. La iglesia solamente complementa lo que en el hogar debe iniciar. Aquello que no pudiste explicar en tu casa, un sermón, un versículo, bueno, el pastor, el predicador aquí te lo deshoja. Y le dices a tu hijo llegando a casa, mira, esto es lo que dice el versículo, que no sabíamos la interpretación. Entonces la iglesia es un complemento, lo que se inicia en el hogar. Tenemos el ejemplo de Abraham, donde Dios dijo acerca de Abraham, dijo lo siguiente, en Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé, ¿quién habla aquí? Habla Dios. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de él, después de Moisés, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a repetir la palabra a sus hijos. La pregunta es, papá, ¿Dios está seguro de nosotros que haremos eso o que lo estamos haciendo con nuestros hijos? Dios eligió a Abraham y no por sus riquezas, ni tampoco por sus victorias. ¿Por qué lo eligió? Lo eligió por su liderazgo espiritual dentro de la familia.
¿Por qué? Porque un líder espiritual en la familia, un buen líder espiritual en la familia, en el hogar, será un buen líder en la iglesia. Porque lo que predica, lo va a predicar en verdad, porque lo vive, porque no tiene temor o miedo a que lo afrenten, que alguien de la casa se pare y diga: papá, usted dice esto, pero en la casa se porta así. Bueno estuviera que alguien en la iglesia un día se levante de los hijos, a ver, o la esposa. No, a ver, tú como a veces así ha pasado en algunas iglesias, donde pastores están predicando sobre el pecado, y resulta que el pastor tiene ahí sus salidas ocultas y es enfrentado. Qué bueno que saquen al pseudo pastor, al pseudo cristiano. Entonces, Dios dice que eligió a Abraham no por sus riquezas, no por sus victorias, lo eligió por su liderazgo espiritual dentro de el núcleo familiar. Ahora, ¿cómo instruye un padre? Escuche esto, papá. Un padre instruye con palabras, pero ¿con qué palabras? Compartiendo la palabra de Dios. No mis palabras, no mis planes, no mi sentimiento, no lo que yo creo que es correcto para mi hijo. El padre instruye al hijo con la palabra de Dios y su buen comportamiento. ¿Por qué? Porque un padre instruye con ejemplo, y los hijos observan cada decisión de un padre. Y un padre instruye con corrección. Un padre que no corrige a su hijo, mire lo que dice Dios, Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, es que la ley dice que es que un padre, que no, la ley no me mantiene a mí. La ley no me da para que yo mantenga a mi hijo, le dé para la colegiatura, la universidad. Yo como padre trabajo, me parto el lomo, hediondo a gasolina ahí en el taller, ¿no? Y si el hijo cometió algo y que ya le di muchos consejos y él lo voy a corregir. Y si el gobierno viene también le doy sus chanclas. Decirle: no te metas en mi casa, aquí mando yo. Dice, el que detiene el castigo, o sea, el papá, el padre que detiene el castigo, dice, es porque aborrece a su hijo, no lo ama. Sigo leyendo. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Saben? No quiere decir que se levanta a las 3 de la mañana a corregirlo, no. Sino que cometió un error, lo aconsejó y entonces, a ver, hijo, no, a ver. No. Esto necesita corrección. Y vamos sobre él. El padre que disciplina está enseñando que la corrección es una expresión de amor. La disciplina bíblica no es violencia, no es ira. ¿Qué es? Es formación, dirección y carácter. Por ejemplo, la cultura está enseñando todos los días a nuestros hijos. Ahorita usted ve, hay movimiento de defensa de los perros, de los gatos, de los animales y de todo. Te está enseñando el mundo. Y a través de esto enseñan a nuestros hijos. Si como padres no formamos el corazón de nuestros hijos, el mundo lo hará y lo está haciendo. Los padres que no enseñan la verdad a sus hijos terminarán viendo cómo el mundo les enseña la mentira. ¿Por qué cree usted que hay muchos jóvenes desviados? Por eso. Porque un padre no se ha preocupado por formar al hijo.
El padre que deja huella es el que persevera hasta el final. En su casa, lea Génesis capítulo 41, son 33 versículos, donde nos habla sobre la muerte de Jacob, que cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos y luego transmitirles palabras proféticas. Y vemos aquí que aún Jacob en sus últimos días seguía ejerciendo influencia espiritual. Y saco otra vez al recuerdo de nuestro hermano Catarino. El último día que él estaba partiendo con el Señor, estábamos uno de sus hijos, hermano Agustín, y yo, cada quien de un lado. Y él decía, vamos a orar por esto. Y estábamos orando, ¿verdad? O decía, vamos a orar por la familia. Y empezamos a orar por la familia. Y empezábamos a orar. Y le dije, suegro, ¿usted está preparado para estar con el Señor? Dice, hijo, estoy listo. Y oramos, los tres ahí. Agustín, hermano Catarino y yo. Hicimos esta oración. Padre, tu hijo está listo, está preparado para ese gran encuentro. Hermanos, y él, cuando estábamos orando, él empezó a bendecir a la familia, a la iglesia. Empezó a decir, gracias Señor, y yo te pido por mis hijos, por mis nietos, por mis hermanos en Cristo, por la iglesia. Aún cuando nuestro hermano estaba partiendo, él estaba transmitiendo bendición. Por eso, digo, en lo personal, fue un hombre que me dejó huellas imborrables de cómo amar a Cristo, de cómo amar a Dios. Y un padre de ese calibre enseña a vivir a sus hijos de esa manera, caminando en fe, valiente en el Señor. Padre, quiero que repitas conmigo esto y diga, un verdadero padre nunca deja de ser padre. Padre, necesitamos comer más arroz. Todo esto, escucha hermano, esto lo digo en serio, todo esto es lo que manifestamos realmente lo que somos. Cuando estaba viendo el partido de México, todos los padres, porque son los hombres los que ven más de fútbol, cuando metió el gol México, y aquí decimos, Padre, repita conmigo esto. Un verdadero padre nunca debe ser padre. Imagínense nomás. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Padre, escucha esto. Los hijos crecen, se casan y forman sus propias familias, pero siguen necesitando del consejo, la oración y el ejemplo de un padre piadoso. Ellos se casan, pero aún siendo casadas, ellas necesitan todavía el consejo de papá. Necesitan el apoyo de papá. Necesitan el apoyo. Y por eso como padre debemos tener ese carácter de tomar las decisiones correctas para no influir, para no herir, para no lastimar,
el corazón de los que están a mi alrededor. Porque un padre verdadero nunca deja de ser padre. Ellos, los hijos, van a crecer, se van a salir de la casa, formarán sus propias familias. Pero ellos seguirán necesitando el consejo de usted, la oración de usted y el ejemplo de un padre piadoso. Y tenemos el ejemplo supremo, Dios Padre, que aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Aunque nos alejamos, Él sigue llamándonos. Aunque tropezamos, Él sigue sosteniéndonos. La perseverancia paternal refleja el corazón del Padre Celestial. Por eso, papá, si no hemos estado haciendo nuestro papel de padre, es tiempo que empecemos hoy. Empiece hoy. Padre, no te rindas si tus hijos aún no perseveran o no sirven al Señor. Usted solamente dé un buen ejemplo en el hogar, que sus hijos lo puedan mirar, que usted estudia la Biblia, que usted ora. No dejes de orar por ellos. No deje de aconsejarlos. Papá, no dejes de creer que Dios puede transformar las vidas de sus hijos, pero que sí es importante que como padre dé usted el ejemplo. Recuerde lo siguiente: un padre nunca deja de sembrar, porque sabe que Dios puede hacer germinar la semilla en cualquier momento. Usted siga hablando a su hijo, siga animándolo, pero sobre todo, sea usted primero, pues. La Biblia no llama a los padres simplemente a tener hijos, porque a veces son como los conejos. ¿Cómo son los conejos? En una aparición se avientan como 10 conejitos, ¿verdad? No tenga hijos nomás por tener hijos. Si quiere ser muy cristiano, dice la Biblia, henchid la tierra y sojuzgadla y llenarla de ellas. Que porque como los hermanos no salen a predicar, voy a tener los hijos que Dios me dé. No, escuche esto, padre. La Biblia no te llama a solamente a tener hijos por tenerlos. Si Dios te da hijos, cuídalos, enséñalos en el camino del Señor, forma su carácter, que sea un hombre de bien, una mujer de bien, un buen ciudadano, que respete las leyes civiles, espirituales. Lo que se dice en casa se practique, se sujete. Dios no llama a solo tener hijos en abundancia, sino los hijos que Dios te dé, los corrijas, los eduques y que sean discípulos de Cristo, que no anden en la calle haciendo lo malo. Porque dentro de 100 años, hermanos, nadie recordará cuánto dinero ganaste, qué vehículo compraste o cuántas propiedades tuviste. Lo que sí, las generaciones futuras van a sentir el impacto de tu fe. Es lo que hemos estado hablando del hermano Catarino. Ese impacto de fe que Él nos dejó a aquellos que estuvimos cerca de Él, que convivimos con Él, que comimos con Él, que lloramos con Él, que nos reímos con Él. Las generaciones futuras aún sienten ese impacto de fe. Tu ejemplo en tus oraciones. Este hermano Catarino se subía a la parte de arriba de la azotea
estábamos en casa, en la planta de abajo. Desde allá escuchábamos de cómo estaba leyendo la Biblia y de cómo estaba orando. Cuando estuvo un tiempo con el pastor Dávalos en su casa, se salía de la puerta donde tenemos el negocio, el taller, se salía, ponía su silla y se ponía a leer la Biblia en voz alta y oraba en voz alta, y todo por el que pasaba oraba por él. Digo, ¿por qué? Porque yo estaba de un lado. El trabajo. Generaciones futuras sienten y recuerdan ese impacto de fe. El ejemplo de cómo muchos padres oraban. Padres, el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos no es una herencia económica. Claro, si la tienes, hazlo. Haz tu testamento. Dile, esta casa es para Pedro, la otra es para Juan, y la otra, ¿para quién? Pero la mejor herencia no es eso. La mejor herencia es la herencia espiritual, de enseñarle a nuestros hijos el amor y la gracia de Dios. Quizás algunos padres reconocen hoy que han estado más ocupados construyendo una carrera, tener más dinero, que construyendo un altar familiar, su casa, enseñando a la familia, a sus hijos, tomando la delantera de cómo adorar a Dios. Quizás otros padres sienten el dolor de errores pasados, que por sus malas decisiones, por sus errores pasados, todo el barco sufrió las consecuencias. Día miércoles hablaba sobre la vida de Jonás, que Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a predicar a Nínive. Jonás desobedeció y en vez de irse a predicar a Nínive, tomó la brillante decisión de irse a Tarsis, irse en un crucero. Pero ahí Dios le dijo a los vientos que soplaran, y los vientos soplaron a más no poder, que la barca se hundía, que todo lo que llevaban los aranceles, los marineros, los empezaron a arrojarlos al mar, y todos estaban clamando a su Dios. Y cuando bajaron hasta bajo de la barca, estaba Jonás bien dormido, sin pena, y el dueño de la barca lo reprende y dice: oye, ¿quién eres tú? ¿En quién crees? ¿Quién es tu Dios? Cuando ya Jonás le explicó la situación y le dijo: bueno, dice, esto solamente se va a calmar hasta que yo sea arrojado en el mar. ¿Qué hicieron los marines? Lo arrojaron al mar. Para eso Dios ya tenía preparado un gran pez, para que ahí llegara el pez y se llevara a Jonás a Nínive. Y cuando Jonás fue arrojado, la tempestad se calmó. Pero escuche bien, por el error cometido de un solo hombre, toda la barca estaba a punto de perecer, ahogada. Por eso, papá, nuestros errores pasados perjudican la casa, perjudican a los hijos, perjudican el hogar, perjudican todo. Al final, Jonás tuvo que, fíjense nomás, explicaba el día miércoles: en Nínive no hay playa, pura tierra. Y el lugar donde el pez arrojó a Jonás eran más de 850 kilómetros la distancia. Ponía un ejemplo.
Es como si el pez hubiese sacado a Jonás aquí en Caleta. Y de aquí, de Acapulco a San Luis Potosí, sí, un poco más adelante, Jonás se fue caminando alrededor como de 20 días, 28 días, algo así, caminando. Que si él hubiera obedecido, no hubiera pasado todo eso. Pero esos 20 y tantos días le sirvió para reflexionar, pensar, a ver, no es bueno desobedecer a Dios. No es bueno. Al final, el propósito se cumplió. Pero ¿cómo llegó Jonás? Cansado, agüitado. Al final obedeció. Pero todo lo que tuvo que pasar, papá, no se nos hace esto familiar. No, hermanos. Es importante obedecer a Dios. Quizás hay dolor todavía, pero las buenas noticias es que Dios es especialista en restaurar. Padre, hoy es el día de que Dios nos restaure. Lo que parece perdido, hoy el Señor nos llama como padres a volver a ocupar su lugar, nuestro lugar, como sacerdotes del hogar. Que seamos hombres de oración, hombres de integridad y de fe. Que ahora nuestros hijos vean en nosotros la oración, leer la palabra de Dios. Hermanos, a veces como padres nos metemos, o sea, en tantas ocupaciones que no le damos tiempo al hogar, a los hijos, a la familia. Platicando, y eso se los comparto porque es parte de la enseñanza. Estábamos en un momento de oración con el Señor y mis devocionales en la mañana. Y Dios traía memoria de cómo una familia se fortalece en la relación, en la comunión. Y a veces como padres nos salimos desde la mañana de la casa y regresamos ese día, pero ya en la noche. Nunca tuvimos una comunión con la esposa, con los hijos, en la casa, ¿no? Llegamos cansados, cenamos y nos dormimos. Y otro día, igual. Y Dios me trajo a reflexionar sobre ese lado. Y le dije, tengo 2 trabajadores ahí en nuestro pequeño negocio. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a trabajar solamente de lunes a viernes. Dedíquenle tiempo. Le dije yo al maestro, dedique tiempo a su hogar. Dedique tiempo a su familia, a su esposa. Pase más tiempo con ella. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya los que somos ricos. ¿Ya para qué? Ya somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Y por eso le decía yo a ellos, vamos a trabajar de lunes a viernes y vamos a darle tiempo a la familia. Porque si no le damos tiempo a la familia, hermanos, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones. Yo le pregunto, papá, ¿ha tenido más dinero? Desde muy temprano que se va y muy noche que regresa, ¿le ha rendido el dinero? Dígamelo. ¿Tiene más dinero? ¿Tiene más recursos? Dígamelo. Tal vez estoy equivocado en el mensaje. Si estoy equivocado, corregimos. ¿Gana usted más? Yo le digo que no. El no darle tiempo suficiente a la familia, a la esposa, a los hijos, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones.
Yo disfruto a mis nietos porque ya mis hijas están grandes. Apenas tuvimos aquí a mi Azuri y la disfrutamos a más no poder. A mis nietos los disfruto a más no poder, aunque a veces me cansan, pero los disfruto. ¿Qué esto que el otro? Sí. No, esto sí, esto no. Pues también hay que ser sabio. ¿Cuándo? Sí y cuándo no. Porque si no te toman la medida. Son inteligentes. Sí, son inteligentes. Pero lo disfruto. Trato de pasar tiempo con ellos. Ese me subo en la azotea donde tengo pequeña oficinita a estudiar o practicar. El más chiquito nomás escucha el saxofón, ya quiere bajarse y no me deja ensayar. Pero ahí está la batería, ya está dándole la batería al niño. Lo disfruto. Porque esos tiempos, esos momentos no se vuelven a repetir. Ya no. Por eso, papá, aproveche. Abrace a sus nietos, abrace a sus hijos. Aunque ya estén grandes, abrácelos. Dígale que como papá siempre estará para ellos. Aunque ellos se equivocan como nos hemos equivocado nosotros como padres, hay que enseñarles la importancia que cuando nos equivocamos debemos correr a Dios y decir: Señor, perdónanos, porque eso ve el Hijo y también ellos lo practican. Cierra tus ojos ahí con Dios. Es importante ponernos a cuentas con Dios. Padre celestial, gracias por el regalo de la paternidad. Gracias por el regalo que nos has dado de ser padres. Tal vez algunos aún no tienen esa bendición, pero llegará el tiempo, llegará el momento. ¿Cuándo? Solamente tú lo sabes. Señor, yo te pido que bendigas a cada padre presente, que bendigas a cada padre que está en la línea escuchando a través de esta transmisión. Fortalece sus manos para trabajar, su mente para dirigir y su corazón para amar. Haz de cada padre hombres conforme tu corazón, que podamos guiar a nuestra familia en tus caminos. Padre, te pedimos que sanes las heridas familiares, que a veces como padre hemos herido a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Le hemos fallado. Señor, sana, cierra las heridas, restaura las relaciones quebrantadas y levanta una generación de hijos que honren tu nombre, y que cada padre aquí pueda dejar una huella espiritual que trascienda generaciones en el nombre de Jesucristo. Que después de nuestra partida ellos puedan recordar la fe genuina que les enseñamos, que cuando pasábamos conflictos corríamos a tu palabra, corríamos a la oración, a depender de ti. Que así como padres dejaron ese legado, así como hemos mencionado a nuestro hermano Catarino, que dejó ese legado espiritual de fe, de carácter genuino, de que cuando él tenía tribulación, estuvo enfermo, él siempre dependió de ti. Él siempre lo oía escuchar: Señor, estoy en tus manos, hágase tu voluntad. Incluso en el momento ya de partir contigo, él oraba pidiendo bendición por los hijos, por la casa, por la familia, por los hermanos, por la iglesia, Señor. Y al momento él partió contigo, está en un mejor lugar. Pero hoy podemos recordarlo por medio de tu consejo y tu palabra, de cómo debe vivir un padre que te ama, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana.